Perdón, fiscal nacional, quien por razones de su agenda y porque tiene que estar además en otra comisión de esta misma Cámara, nos va a acompañar hasta las 15:45 horas. Le damos la palabra a la secretaria sobre la cuenta. Gracias, presidente. En el mismo sentido, se recibió nota de la jefa de gabinete del fiscal nacional, mediante el cual confirma su participación en la presente sesión, señalando que podrá participar entre las 15 y las 15:45 para luego integrarse a la Comisión de Seguridad Ciudadana, a la cual también ha sido citado en el mismo horario. Esa es toda la cuenta. ¿Palabras sobre la cuenta? Sí. Vamos a poner a disposición de la comisión el acta de la sesión 6 constitutiva, que se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 7 ordinaria, que a disposición de la comisión. La secretaria da lectura de la cuenta. La cuenta la hicimos. ¿En puntos varios? Ya, le vamos a ofrecer... Ah, perdón, diputado Fuenzalía, por favor. Gracias, presidente. En la última sesión se solicitaron unos oficios y no sé si ya habremos tenido respuesta. Uno respecto de la situación de este famoso Estrella, donde estamos solicitando que se nos confirme o no la aseveración que hizo esta periodista venezolana de que sería, entre comillas, un impostor el que está en la cárcel de acá de Valparaíso. Y dos, el oficio que enviamos al Servicio Nacional de Migraciones respecto de las visas que se han otorgado a las personas que han ingresado ilegalmente por paso no habilitado a Chile. Entonces, quiero saber si hemos tenido respuesta de esos oficios, señor presidente. Gracias. Señora secretaria, si nos puede Sí, apoyar. por intermedio, señor presidente. No se recibió respuesta de esos dos oficios despachados el día 20 de marzo. Dado que quedan 3 sesiones, además de esta, no sé si se puede insistir en que obtengamos la respuesta de manera de que lleguen dentro del plazo de funcionamiento de esta comisión investigadora, señor presidente. Gracias, señor diputado. ¿Alguien más puntos varios? Bueno, vamos a proceder entonces a ofrecer la palabra al señor fiscal nacional, don Ángel Valencia. Muchas gracias, señor presidente. Honorables diputados, buenas tardes. Agradezco la invitación para participar en esta comisión que se ha abocado a investigar una situación tan grave y delicada como la que estamos actualmente enfrentando en Chile. Quisiera iniciar la presentación compartiendo con ustedes algunos antecedentes algunos antecedentes generales o estadísticos sobre la situación de la criminalidad en la macrozona norte, para luego poder avanzar respecto a las medidas que hemos adoptado en relación con ella y las necesidades y los desafíos que enfrenta el Ministerio Público sobre el particular. En la lámina que ustedes aprecian en este momento, esa lámina trata de reflejar cuál es el contexto general de la criminalidad en la macrozona norte. Quisiera hacerles una advertencia respecto a la interpretación del gráfico de barras que se encuentra proyectado, habida consideración que ustedes pueden advertir la línea de base comienza en 160.000 ingresos. Eso es relevante porque si no pareciera que la diferencia entre el año 2021 y 2022 fuera mucho más significativa de lo que realmente es. La línea empieza en 160.000, no sé si me sigue, entonces 176.000, 198.665. Lo que se puede apreciar en esta lámina es básicamente, primero, que hay un contexto de criminalidad que ha evolucionado significativamente en los últimos años y que se ha visto reforzado por distintas situaciones sociales. En primer lugar, en 2019, la línea se modifica principalmente por las circunstancias relacionadas con el estallido social, el 2019, el aumento de detenciones o de ingresos de casos. El año 2020, el aumento de casos se aprecia, se mantiene el número elevado de denuncias, elevado relativamente. Recuerden que
teníamos 187.000 en el 2018, pareciera que la diferencia fuera muy significativa, pero porque la línea de base, el gráfico puede inducir error. Se mantienen 201.000 denuncias y la atribución y la causa de ello son los casos ingresados como consecuencia de infracción a normas sanitarias, de las infracciones a los toques de queda, ¿no? A las prohibiciones de salir a la vía pública. Entonces, esas son las dos circunstancias que alteran las cifras del 2019 y el 2020. El 2021 volvemos a cifras que podríamos decir que se acercan más a las de la normalidad, pero les pido que pongan atención en lo que ocurre en el año 2022, que ya no se presenta esa circunstancia extraordinaria. Es decir, en el año 2022 pasamos desde 176.000 denuncias que se habían ingresado en el año 2021 a 198.665 denuncias, que son más altas, si pudiéramos tomar años de referenciales, son más altas que las ingresadas el año 2018, el año 2017 y el año 2016, que fueron los últimos años en los que no habíamos vivido circunstancias extraordinarias junto con la del año 2021. Y en segundo término, les pido que también pongan atención en esta lámina, en la forma como varía o cómo cambia entre los años 2021 y 2022 la tendencia en lo que se refiere a la cantidad de causas con imputado conocido y causas con imputado desconocido. Las causas con imputado desconocido y conocido son las causas, aquellas en las cuales recibimos denuncias, en las cuales tenemos o no antecedentes respecto de quienes cometieron el delito. Y tenemos alguna información respecto a quién cometió el delito. El año 2020, por supuesto que la línea de imputado desconocido se despega de la regla porque, insisto, las variaciones del año 2020 están originadas principalmente a la situación de la pandemia, y esos ingresos eran ingresos en los cuales conocíamos quién había cometido el ilícito porque eran personas detenidas infringiendo las normas sobre cuarentena. Entonces es normal que se hubiera desviado de lo que ocurría tradicionalmente. Pero les pido que pongan atención a lo que ocurre entre el 2021 y el 2022. En que ahí las curvas definitivamente, las líneas definitivamente se apartan. Y las causas con imputado desconocido toman una incidencia que no se había visto con anterioridad, y las causas con imputado conocido caen radicalmente, significativamente. Hay un punto de inflexión. ¿Qué es lo que dicen entonces estas láminas? Que no, tal como comenzábamos antes del inicio de la sesión, de que no es un problema de percepción de la ciudadanía el que habría habido un aumento de la delincuencia o de la cantidad de delitos que se cometen en la macrozona norte, ni que tampoco habría una percepción equivocada respecto de que no se comete quienes lo habrían cometido, sino que efectivamente usted tiene sustento en los números. Se cometen más delitos y tenemos menos información respecto a quienes los cometen. Ahora, en la lámina siguiente pueden apreciar cuáles son la evolución de las principales categorías delictuales en la macrozona norte. La última barra representa la modificación del año 2022. Y como pueden apreciar, en general, nuevamente, los delitos se disparan en el año 2022 en todas las categorías, principalmente en aquellas que dicen relación, y no solo en los delitos no violentos, sino que también especialmente en los delitos violentos. Y les pido que pongan el que no debe incurrir en error quien piense que la cantidad de 457 homicidios en la macrozona implica necesariamente una buena noticia, porque si uno se detiene a mirar la cifra en detalle, eso es más o menos implica que entre el año 2021 y el año 2022 la cifra casi se duplica. Entonces son cantidades relativamente, alguien podría pensar, pequeñas. Bueno, los homicidios, gracias a Dios, no se cometen por miles todavía, por mil en la macrozona, pero implica un aumento que alcanza casi el duplo. Entonces es un aumento también muy significativo. Y surgen, a propósito de aquello, formas comisivas que son especialmente relevantes. Aumenta aproximadamente un 50% el uso de armas de fuego. O sea, hoy día aproximadamente un 50% de los homicidios que se cometen en la zona se cometen con armas de fuego. Hay un aumento muy significativo de la violencia, y todo eso, por supuesto, impacta en el crecimiento de la inseguridad en la ciudadanía. Les quisiera insistir, son cifras duras. Entonces lo que tenemos son, si se advierten las dos láminas anteriores, lo que tenemos es un aumento muy significativo de la cantidad de delitos que se cometen en la zona, un aumento muy significativo de los delitos que se cometen en los que no conocemos quién los habría cometido, es decir, con imputados desconocidos, un aumento muy significativo de los delitos violentos en la zona, un aumento muy significativo de la cantidad de homicidios que se cometen en la zona y un aumento muy significativo de la cantidad de homicidios que se cometen con armas de fuego. Esto es desde Arica, es desde la primera a la cuarta región.
perdón, ya no se usa esa expresión, desde Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo. Así es. Yo soy antiguo, yo estudié la aptitud, entonces me pierdo todavía con las nuevas. eh, me cuesta entender que Chile empieza en la 14, creo, ¿no? El, ahora, por supuesto, lamentablemente, la dotación del Ministerio Público, tal como comentábamos hace unos momentos atrás, fue prevista por una situación delictual completamente distinta. Fue prevista a principios aproximadamente en el año 2000, a principios del 2000, y para una situación delictual completamente diferente. En la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, en esa zona tenemos 15 fiscales adjuntos con una dotación autorizada de 73 funcionarios entre profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares y considerando hasta el fiscal regional. 15 fiscales adjuntos con una dotación de 73 funcionarios en total. En Tarapacá tenemos una dotación de 20 fiscales adjuntos con una dotación autorizada de 113 funcionarios en total. En Antofagasta tenemos una dotación de 31 fiscales adjuntos con una dotación autorizada total de 163 funcionarios, incluido, insisto, la dotación de la Fiscalía Regional. En Atacama contamos con 19 fiscales adjuntos con una dotación autorizada de 120 funcionarios, y en la región de Coquimbo tenemos una dotación de 31 fiscales adjuntos con una dotación autorizada total de 175 personas. ¿Cuáles son los requerimientos urgentes que tenemos en materia de dotación del Ministerio Público en la macrozona norte? En primer lugar, tomamos conocimiento que existe la petición de creación de un juzgado de garantía en San Pedro de Atacama. Había consideración de que fuimos noticiados de que se va a crear un juzgado de garantía en San Pedro de Atacama. Se decidió oficiar al ministro de Justicia, poniéndonos a su disposición para crear una instancia con el Poder Judicial y la Defensoría para levantar necesidades, y la directora ejecutiva regional de Antofagasta envió al Ministerio una minuta donde se señala la necesidad de dotación, que se estima aproximadamente en cinco personas. Sin embargo, no es razonable que pueda echarse a andar o se pueda instalar un nuevo tribunal en San Pedro de Atacama sin que se encuentre aprobada el aumento de dotación necesario del Ministerio Público para poder proveer el servicio que se requiere en esa zona, más aún considerando las necesidades que se pretenden asegurar con la existencia del establecimiento de un tribunal en dicha localidad. Asimismo, necesitamos reforzar... Señor fiscal, una pregunta. Sí, disculpe, Solo una consulta, presidente. solo por temas metodológicos. ¿Prefieren que pase la presentación completa o vamos haciendo preguntas a medida que va pasando? Porque son temas bien específicos por región. Ya, perfecto. Ya. Gracias, presidente. Luego, asimismo, necesitamos reforzar la dotación para las fiscalías de Alto Hospicio y de Tanamarugal. ¿Y cómo es posible que los miembros de esta comisión sepan, había consideración de la grave congestión y los graves problemas que está enfrentando la Fiscalía Regional de Tarapacá con la congestión de causas, particularmente con la Fiscalía Local de Tamarugal? Es que dispusimos dentro del ámbito de las atribuciones que nos confiere la ley, y considerando una situación extraordinaria, excepcionalísima, en que se declararon 2 cargos vacantes en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, una situación muy excepcional, dispusimos que 2 de esos cargos, esos 2 fiscalías, en lugar de proveerse en la Fiscalía Oriente, se proveyeran en la Fiscalía Regional de Tarapacá para los efectos de suplir la falta de fiscales en esa zona. Ustedes podrán, desvestimos un santo para vestir a otro. Dijimos, sí, tuvimos que desvestir un santo para vestir a otro, pero había uno que estaba pasando demasiado frío. Entonces, hubo que inevitablemente hacerlo. Comprometimos con la Asociación de Funcionarios y la Asociación de Fiscales de la Zona Oriente que íbamos a plantear la necesidad en el plan de fortalecimiento del Ministerio Público. Hoy día se está discutiendo, pero nos vimos la necesidad de hacerlo. Quisiera plantearles que está estimado más o menos que cada fiscal debería tener una carga entre 1.000 y 1.200 causas, y uno discute más o menos cuánto es, pero lo que no es discutible es que el fiscal de Tamarugal
sea razonable que el fiscal de Tamarugal reciba 5.000 denuncias al año, él solo, y 150 juicios al año. Entonces, eso no es razonable. Eso no podrá discutir si son 1.000 y 1.200, pero no 5.000. Entonces dispusimos el traslado, pero nosotros pudimos disponer del traslado de esos dos fiscales, pero necesitamos los equipos de apoyo. No basta con trasladarlos. Entonces necesitamos, los trasladamos en principio por comisión de servicio, pero después los vamos a trasladar permanentemente. La siguiente dotación. Necesitamos en la Fiscalía Local de Alto Hospicio un abogado asistente, un profesional de la unidad de víctimas y un administrativo. Y en la Fiscalía Local de Tamarugal, un abogado asistente, un profesional de la unidad de víctimas y un administrativo. La razón por cual consideramos un profesional de la unidad de víctimas es porque hoy en día, en casi la totalidad de las regiones, las unidades de víctimas solo tienen capacidad para prestar atención de lunes a viernes y en las capitales regionales. Entonces consideramos desde ya la posibilidad de aumentar esa dotación. Ahora, los costos asociados a las contrataciones llegan a un total de 203 millones de pesos aproximadamente. No son 203 millones de millones, para el año 2023, en base a una contratación de 9 meses. Ahora, en relación específicamente ya con la macrozona norte, el crimen organizado y las drogas, quisiera detenerme en qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los avances y cuál es la planificación que tenemos para aquello. Tal como señalamos, para el año 2021 teníamos el siguiente diagnóstico, ¿no? Había un alza de la criminalidad violenta, se estaba presentando ya un alza de la criminalidad violenta, se presentaba un alza de los homicidios y además había signos evidentes de que estaba introduciendo el crimen organizado transnacional en la macrozona norte. ¿Qué es lo que comenzó a hacerse a partir de ese diagnóstico? ¿Cuál fue el plan de acción para enfrentar el crimen organizado en dicha macrozona? Bueno, el año 2022 se comenzó a ejecutar un plan específico respecto a la materia. Esa macrozona comprende las regiones de Arica a Coquimbo. Como ustedes probablemente sepan, o si no lo saben, desde ya los pongo al día. La Fiscalía tiene un trabajo coordinado en la macrozona sur a propósito de los incidentes de violencia rural, que coordina a los fiscales de las regiones de Biobío, de la Araucanía, de los ríos y de los lagos. Es un trabajo en que no solo los fiscales regionales trabajan de forma coordinada y revisan conjuntamente los casos, sino que también los equipos investigativos. Entonces, la creación de una coordinación de la macrozona norte tenía una importancia significativa porque inauguraba también una forma de trabajo singular colaborativa entre las distintas regiones. Esta coordinación de macrozona el año 2022 sesionó 3 veces y contó con los fiscales regionales, con el gobierno, a través del Ministerio de Interior y Seguridad Pública y la policía. Ahora, ¿cuáles eran los ejes de trabajo para esta coordinación de la macrozona norte? En primer lugar, identificar fenómenos criminales comunes y proponer una forma de estrategia de persecución penal, identificando también cuáles eran estos negocios ilícitos en los que se encontraba embarcado el crimen organizado. Recuerden que tenemos que distinguir siempre entre crimen organizado y delincuencia común o bandas de delincuentes comunes. En segundo término, contar con capacitación y tecnología para la investigación. Se trabajó en la identificación de problemáticas comunes que requieren capacitación para funcionarios policiales o del Ministerio Público. De hecho, por ejemplo, pudimos determinar que en una fiscalía regional, que lo voy a omitir por razones obvias, ninguno de los fiscales que investigaba homicidios tenía capacitación específica para investigar homicidios. No había recibido entrenamiento específico para investigar en materias criminalísticas para investigar homicidios. Y tercero, que era indispensable contar con cooperación internacional. Había consideración que se trataban de redes transnacionales, que era necesario poner un foco especial en la seguridad de los fiscales y también fortalecer las coordinaciones interinstitucionales. Vamos a la siguiente. Sí, saltamos. Sí. ¿Cuáles son las estrategias comunes en la persecución del crimen organizado nacional y transnacional? Permítame detenerme en este punto. En primer lugar, necesitamos identificar con precisión cuáles son estos fenómenos delictivos complejos comunes en la macrozona norte. En segundo término, realizar una investigación centrada en el fenómeno, no en el delito, con énfasis en la investigación patrimonial. Y tercero, se focalizarán las estrategias de investigación y persecución comunes en fenómenos similares, organizaciones criminales transnacionales, nacionales con presencia en todo el país, bandas multipropósitos. Si antiguamente nos concentrábamos en desbaratar el delito,
o en incautar el contenido o sorprender camiones y incautar el contenido de camiones, el foco ahora es en desbaratar la estructura criminal, desbaratar la estructura que administra sus negocios o que controla el actor delictivo dentro de una zona determinada, porque es aquello lo que va a impedir que la organización siga delinquiendo. En la estructura de la delincuencia común, uno detiene al delincuente que está asaltando un banco y normalmente de esa manera detiene a su actor delictivo porque lo encarcela y ese sujeto deja de delinquir, particularmente si es un delincuente prolífico. Cuando se trata de estructuras criminales, ustedes pueden, yo creo que, y esto es de sentido común, se puede detener a un brazo menor, ¿no es cierto?, de la estructura que está cometiendo ciertos delitos, pero con esa detención o con la incautación de drogas que están ingresando o de lo que fuese, o de armas, o con la operación de trata de tráfico de migrantes o lo que fuese, no interrumpe que la estructura criminal completa siga delinquiendo. Simplemente con un brazo pequeño lo desarticuló, pero no evita que la estructura siga delinquiendo. Entonces es necesario tener claro, poder distinguir cuándo se trata de fenómenos propios de crimen organizado, cuándo se trata de fenómenos propios de la delincuencia común, diseñar estrategias de investigación que apunten precisamente a desbaratar esa estructura y poner mucho énfasis en la investigación patrimonial, porque si los privamos de sus activos, también los privamos de los medios necesarios para poder seguir delinquiendo. ¿Qué es lo que hemos podido establecer a propósito de los homicidios en particular? Y de los homicidios en general entre 2011 y 2021, ¿no?, en la macrozona norte. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos años? En primer lugar, nos encontramos con homicidios con un mayor nivel de planificación. O sea, que como he comentado en otras oportunidades, ya el homicidio con el que nos enfrentamos ya no es el característico de la riña en un bar, de la riña entre dos personas que están pasadas de alcohol, de aquel homicidio que comete una pareja en contra de su pareja por razones porque es por propio de violencia de género. Lo que nos encontramos ahora son con homicidios que contienen un nivel mucho mayor de planificación y menos grado de impulsividad. En segundo término, tenemos más casos con imputados desconocidos. O sea, hay más homicidios y además tenemos más casos en los que no sabemos quiénes los cometieron. Y en consecuencia, además, por esas características, tenemos menos disposición de los testigos a colaborar. Normalmente, el homicidio era un delito que se cometía entre gente que se conocía. Hoy día no existe necesariamente un vínculo entre quien lo comete y quien es la víctima del homicidio, y las personas en consecuencia tienen menos disposición a colaborar que antes. Si ya teníamos problemas, hoy día tenemos problemas más graves. Además, ha habido un aumento de homicidios en los que participan 2 o más personas, es decir, grupos concertados para la comisión del delito. Nos encontramos con homicidios cuya raíz o cuya motivación es servir de mecanismo de gestión de la violencia de bandas organizadas en los territorios. Y, que duda cabe, homicidios que se convierten en una herramienta de control territorial en el 2021. ¿Qué es lo que hemos hecho con esto para poder enfrentar esta situación? En primer lugar, designamos al fiscal regional de Tarapacá como fiscal preferente de consideración de la situación grave que se está enfrentando en la ciudad de Iquique, y Alto Hospicio. El fiscal regional de Tarapacá, designado como fiscal preferente, trabajó algunas causas con una fuerza de tarea especial de la Policía de Investigaciones y otras causas con el OS9 de Carabineros. El grueso de las causas es con una fuerza especial de tarea que puso a su disposición la Policía de Investigaciones. Afortunadamente, tanto la designación del fiscal regional de Tarapacá como la destinación de la fuerza de tarea de la PDI dio unos muy buenos resultados. Ellos trabajaron 17 casos, 8 de esas causas terminaron con imputados formalizados o con órdenes de detención pendientes. De esas causas hay 19 imputados, 12 imputados formalizados y privados de libertad, un imputado en prisión preventiva por otros hechos y con fecha de formalización fijada a 4 de abril, y 6 que tienen actualmente orden de detención. Hay 6 causas más con imputados identificados y a la espera de diligencia, pero quedan 3 causas no resueltas y con diligencia pendiente. En el caso de aquellos que pudimos trabajar con OS9, aún hay diligencias pendientes a fin de identificar a los autores de los homicidios. En resumen, como consecuencia de estas acciones puntuales realizadas durante el año 2023, podemos decir efectivamente que hay grandes avances en 14 de los 19 casos de homicidio. Y eso demuestra que teniendo más horas de fiscal y pudiendo contar también con una mayor cantidad de policías destinadas preferentemente
a la resolución de este tipo de delitos, uno puede tener resultados distintos. Ya tal como manifesté, el equipo de fiscales de Tarapacá, que en lo menos en lo que a nosotros nos corresponde, lo que nosotros podemos hacer, se va a ver reforzado con 2 fiscales adjuntos que fueron redestinados desde la zona oriente de Santiago. Y desde el febrero de 2023, todos los equipos del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos del país incorporaron entre sus delitos priorizados el delito de homicidio. El Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos fue creado por este Congreso en el año 2015, al modificar la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y estableció que la Fiscalía iba a tener un sistema de análisis de datos que estaba enfocado principalmente en los robos, ¿ok? En el esclarecimiento de robos y en aquellos delitos que el fiscal nacional estimase como prioritarios. ¿Ah? El año 2000, en febrero del 2023, una vez designado y considerando uno de los planteamientos que hice al momento de postular a este cargo, incorporamos entonces dentro de los delitos priorizados al sistema de análisis criminal el delito de homicidio. Había consideración que estaban reconociendo de esa manera que gran parte de los homicidios que hoy día se cometen ya no tienen las características antiguas, sino que están asociados íntimamente con el crimen, con el fenómeno del crimen organizado. ¿Qué otras cosas estimamos necesario hacer? Bueno, qué duda cabe aplicar mayores técnicas para enfrentar el problema, qué duda cabe aplicar mayores tecnologías para la investigación penal. En primer lugar, es indispensable desarrollar herramientas de inteligencia artificial para la identificación de organizaciones criminales y algunas medidas hemos adoptado sobre el particular. Vamos a implementar las mejoras tecnológicas en orden a utilizar las nuevas herramientas legales que otorga la Ley de Crimen Organizado, que está pronta a entrar en vigencia. Para lo anterior y a la mejor de estos aspectos, se va a continuar el trabajo del grupo de tecnología de la Macrozona Norte y además al interior de la Fiscalía, no solo con la incorporación de estas herramientas de inteligencia artificial, que todavía está al nivel de prototipo, pero que estamos haciendo todos los mejores esfuerzos para ampliarla, y con todas las otras 2 medidas antes señaladas, creamos al interior de la Fiscalía una unidad que en la Fiscalía no existía, que es la Unidad de Investigación Patrimonial y Financiera, la que también va a contar con desarrollos tecnológicos a fines de sus funciones. En la Fiscalía Nacional contábamos con unidades especializadas que se encontraban establecidas básicamente en función de las categorías de delitos que se encuentran en el derecho penal, en el Código Penal, y no en aquellas que son propias de fenómenos criminales. Reorganizamos esas unidades en función de la realidad actual y creamos, entre otras, la unidad de crimen organizado. La ley nos obliga a tener una sola unidad especializada, que es la unidad de drogas, como una unidad asesora a los fiscales, y las demás que el fiscal nacional estime necesarias. Bueno, sobre la base de lo que era la unidad de drogas, construimos hoy día lo que es la unidad de crimen organizado, que está especializada ahora en todas las áreas en las cuales existe el crimen organizado, realiza su actividad o que emplea como medios para delinquir en general. O sea, ahora es la unidad que se especializa en los temas de droga, tráficos de migrantes, tráfico, armas, tráfico de armas, trata de personas y homicidios cometidos en el contexto del crimen organizado, agrupándolas todas ellas como y el lavado de activos asociado con esos delitos, para los efectos de ya ahora considerarlo en tanto fenómeno criminal. Pero ocurre que no teníamos una unidad además, tampoco, que se abocase a prestar apoyo a los fiscales en lo que se refería a la investigación patrimonial. Entonces sacamos distintos analistas que estaban dispersos en unidades de la Fiscalía en otras especialidades y los congregamos y creamos una unidad nueva, que es la Unidad de Investigación Patrimonial y Financiera, y esa Unidad de Investigación Patrimonial y Financiera puede incluso evacuar informes periciales, muchas gracias, en materias tributarias, en materias de estructura patrimonial y que son funcionales a la investigación en lavado de activos. Sí, por favor. Una. O sea, en menos de 3 meses no nos hemos quedado quietos con el problema, ante el problema. El fenómeno del crimen organizado, sí, tenemos los secuestros extorsivos, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que la nomenclatura, Sí. la nomenclatura, porque si no era demasiado extensiva, es que es la unidad de, perdón, señor fiscal, la unidad de crimen organizado, ¿cierto? Que crimen organizado, tráfico de drogas, personas, todo lo que dijo el señor fiscal, pero después en el reglamento donde se identifican los delitos está el delito de secuestro, sobre todo cuando él tiene un carácter de extorsivo o cometido en grupos o... Ahora yo quisiera...
quiere pedir un consulto de secreta, podemos hacer la secreta. Un momento corto. ¿Simple lo podemos? Sí. Pero no sé cortito, es una cosa simple. ¿Sí? No, sí, es sencillo, sí, es sencillo. Sí. No, sí, es sencillo. Estoy arrepintiéndome lo que porque uno genera una expectativa. ¿Ah? Sí. Sí. ¿Se puede? ¿Y la puerta se puede cerrar? Bien. Sí, se puede hacer. Vamos a estar en sesión secreta para que desactiven el Zoom, por favor. Los diputados que están vía Zoom, vamos a suspender unos minutos. Ok.